A Mauricio lo entrevisté, qué sé yo, cuántas veces. Bueno, oficialmente buenas tardes. Bueno, primero a quienes no son de aquí, que no son o de la red de teatro comunitario o de Matemurga, les queremos contar que estamos en este lugar porque esto que está atrás va a ser nuestro teatro algún día. Es un terreno que en mayo de 2023 el Estado Nacional nos cedió para construir nuestra sede y sala de arte comunitario y estamos trabajando en ello, estamos muy felices de que así sea. Allí viene alguien que va a necesitar una silla, adelante me parece. Dale. Bueno, en segundo lugar quiero contarles que esto que está atrás es un mural que pintamos en febrero del año pasado. Lo hicimos nosotros, pero el diseño a partir de imágenes nuestras, de nuestros espectáculos, es de el plástico Omar Gasparini, del grupo Catalina Sur, que hizo, bueno, que pintó gran parte de la boca y también toda la fachada de la sala, que aprovechemos y digamos que el domingo que viene vas a estar con el Tata otra vez ahí, ¿no? El 9. Sí, Galpón de... Sí, acércate después cuando hables. Y por último, bueno, y principal en realidad, agradecer a Mauricio Cartón, para quien pido un aplauso, aunque todavía no dijo nada, pero... Muchas gracias. Está acá en esta tarde con nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Mauricio. Tuve la suerte, la enorme suerte de ver el fin de semana pasado el nuevo espectáculo, cuyo texto y dirección es de Mauricio. Y pensé, cuando salí, lo hiciste otra vez. Voy a decir algo que no es muy de crítico, a partir de las emociones, ¿no? Pero estuve, Dani es testigo, qué sé yo, 20 minutos sin poder decir una palabra. Y eso ya me parece que dice bastante. Sinceramente me pareció sublime y te lo agradezco. Y bueno, y diría, como leí hoy que puso Omar Gianmarco, el cantautor, que las imágenes desde entonces me habitan y creo que eso va a ser por mucho tiempo y lo agradezco. Y una de las cosas que pensé pasada esa emoción, y me gustaría que abrieras con esto, es cómo veo recurrente en tu obra, por lo menos, no sé si en toda, pero desde que sos director y en muchos de estos espectáculos, la combinación de lo universal con lo local, del mito con lo local, y cómo haces eso prolífico. ¿Qué ves de prolífico en ese cruce? Bueno, ante todo, digo, abro para quienes tengan curiosidad. Estamos en la Sala Sarmiento hasta el 23 de noviembre, de jueves a domingo, y los jueves es súper barato, que yo sale 7 lucas, una cosa así. Y hay descuento para jubilados, estudiantes, así que súper accesible. Mira, lo del mito. Nosotros a veces perdemos de vista cuál es el valor del mito. En general, cuando se habla de mitología, uno siempre piensa cosas antiguas. Digo, hay algo como de museo en pensar en mitología. Empiezan a aparecer además los mitos como zona extraña, ¿no? Qué sé yo, Edipo, y bueno, el mito de Edipo, ¿qué significa? ¿Por qué lo toma el psicoanálisis? Nosotros lo que perdemos de vista es que en realidad el mito, en su tradición, la mitología, no es otra cosa que la aplicación de una de las inteligencias humanas más recónditas, más misteriosas, menos estudiadas como tal, y es la inteligencia narrativa. La capacidad que tenemos los humanos de hacernos entender a través de historias. Si ustedes quieren un ejemplo, la Biblia. Los humanos hemos encontrado que frente a la imposibilidad de transmitir la historia no se puede transmitir, es muy difícil transmitir la historia. Lo que nosotros hemos comprendido es la posibilidad de transmitir historias. Es decir, que la historia, la experiencia, aquello que vivimos y que de alguna manera le sirve al que viene, hay algo inevitablemente de transmitirle a otro lo que ha sucedido para que otro pueda organizarse frente a eso. Lo que hemos encontrado es la posibilidad de encerrar, de encapsular las experiencias
en un formato llamado historia, relato, cuento, relación. La inteligencia narrativa aplica también al vecino este que cada vez que te lo cruzaste te cuenta una pequeña historia de algo y vos decís, ya se empieza a poner un poquito pesado. Y sin embargo, en realidad, él lo que está haciendo es asumiendo una hipótesis inconsciente de transmisión de conocimiento a través del relato. Las inteligencias, ustedes saben, la inteligencia definitivamente valorada en este mundo, buena parte de los que están aquí se acercan, al menos lejanamente a mi generación, se van a acercar, llega. Hay algo de entender que la gran valorización que se ha hecho de las inteligencias, sobre todo en nuestras infancias, por ejemplo, era la de la inteligencia lógico-matemática. El tipo que era inteligente era el tipo que era capaz de hacer cuenta. Es así. Yo, que me crié además en una casa comerciante, ni te cuento. Todo venía de la rapidez para hacer negocios. De todos modos, se lo agradezco muchísimo a mi papá porque gracias a eso me he defendido muy bien en la vida. Pero en mi incapacidad matemática, mi cabeza hizo lo que hacen millones de cabezas. Buscan. Si yo no puedo, yo no tengo inteligencia matemática, aprovecho, hago una confesión que la hago siempre porque creo que ayuda a mucha gente. Yo tengo 2 doctorados honoris causa, pero no aprobé matemática de quinto. Nunca pude aplicar, no pude, y cada tanto tengo pesadillas de que me vuelvo a presentar. Yo me recibí, pero te pasa eso, no sé por qué. Bueno, y tenés que darla, y yo digo, pero ¿por qué se me cruza por la cabeza esta estupidez? Y yo sé que para mí es imposible. Yo organizo mi vida con una calculadora Seiko de plástico modelo 1996, que cada vez está más difícil conseguirle la batería, sin la cual no puedo manejar, por ejemplo, las cooperativas. Yo tengo esa incapacidad. Frente a eso, mi cabeza, como millones de cabezas, desarrollan inteligencias compensadoras. Hay una teoría de hace 50 y pico de años, se llama Gardner, que son las inteligencias múltiples. Lo que dice el tipo, dice, basta de jodernos la vida con que la inteligencia lógico-matemática es la única inteligencia, hay un montón. Y él dice, y entonces empieza a hablar, por ejemplo, de la inteligencia física, de la inteligencia espacial, la inteligencia oral, dice de la palabra, no recuerdo cómo la llama, hace unas 8 categorías. Hice esta salvedad porque si yo voy a hablar del mito, inevitablemente parecería que voy a hablar de una cosa viejísima, que voy a hablar de mitología. Cuando hablamos de mito, hablamos de historias que nos representan, simplemente. Es un idioma. ¿Por qué se vuelve a repetir esa historia? Porque nos representa. A veces están presentes, por ejemplo, en clásicos, relatos, obras de teatro. Hace 4 días di una charla en el Nacional Buenos Aires para primero, segundo y tercer año, hablando de esto también. También un poco explicando, ante todo alentando a chicos de 14 años a que si les gusta escribir, que escriban, que es una profesión digna, que se puede vivir de escribir. Hay que escribir mucho y en distintos lugares, pero se puede vivir de escribir. Y entonces yo trataba de explicarles esto, decía, ¿por qué a veces? Yo digo, ¿ustedes conocen Romeo y Julieta? Sí. ¿De qué habla Romeo y Julieta? Y sí, 2 adolescentes de familias enemigas que se enamoran y quieren formar pareja, pero como las familias están muy peleadas, hacen una serie de maniobras, tantas que terminan muriendo. Y bueno, eso es un mito que se repite con extraordinaria inteligencia, porque cuando vos veas Romeo y Julieta vas a ver algo más que eso. Lo que vas a ver es una zona horrorosa, y es que cuando Romeo y Julieta termina y los 2 chicos de 14 años están muertos porque querían unirse en pareja y los padres no se lo permitieron porque eran enemigos, en la última escena
los padres de Romeo y Julieta terminan discutiendo entre ellos quién va a ser el monumento más lindo para los chicos. Y yo, permítanme que lo diga, cada vez que lo digo entro en una especie de zona de furor y digo, pero pedazos de hijos de puta, Montescos y Capuletos, entendiendo por tal a los adultos que crean guerras y mandan a los hijos a morir en ellas para resolver problemas que no pueden resolver como adultos. Cada guerra que hay en este mundo, los que mueren son los jóvenes y los que los mandan a morir son los adultos. Romeo y Julieta construye en su relato el horror que se repite a través de siglos y siglos y siglos. Adultos enfrentados, que se odian, no, yo no puedo soportar, vos sos un facho, vos sos un zurdo, no nos vamos a juntar nunca. Un día estalla y cuando estalla, ¿qué hacen? Chicos, vayan a matarse, que nosotros tenemos un problema y lo tenemos que resolver. ¿Y después qué hacemos? Y hacemos el cementerio en las Malvinas. Vamos a llorar al cementerio donde están los chicos. Vamos a hacer un lindo monumento a los chicos que murieron para arreglar nuestros quilombos. ¿Por qué me detengo en esto? Porque es un clásico que hace siglos que seguimos repitiendo y que cada vez que lo vemos nos vuelve a pasar lo mismo. Volvemos a sentir en esa historia, entendemos que son las guerras. Una vez y otra vez y otra vez. Hace unos años en un festival en Bogotá vi una versión de Romeo y Julieta hecha por la Royal Shakespeare Company, compañía real de los ingleses, y no le habían tocado una coma, imagínate, no le van a tocar algo a Shakespeare, ellos nada. La única diferencia es que Julieta era una rubia preciosa, una chica de 20 y pico, pero que efectivamente parecía un adolescente, y Romeo era negro. Nada más. No se hablaba nunca de eso. Simplemente ella era rubia y él era negro. Y lo que decía Romeo y Julieta se volvía estremecedor. Uno tenía la sensación de decir, no, pará, boludo, esto era Shakespeare, yo vine a ver teatro clásico, no me cagues la vida. Eso es el mito. El mito es la capacidad de encerrar en un relato un acto de inteligencia, de comprensión, de algo que fíjate, yo te lo tengo que explicar. Digo, mirá, me costó más explicártelo que andá y mirá la otra. Y vas a conmover. Yendo ahora, claro, te voy a preguntar, ¿por qué el gusto acércate. por el mito clásico? En realidad, porque son mitos que no pierden vigencia. Están allí. Yo he hecho una versión de Romeo y Julieta, de hecho. Yo puedo volver a tomarlo y volver, porque cada vez que vuelvo sobre esos relatos, en realidad lo que hago es, les doy nueva vida en un nuevo imaginario. Yo siempre digo, los mitos son como mi remera. Las remeras las vas lavando y cuando las lavas juntas, hay un momento donde una se va destiñendo y la otra se va oscureciendo. Hay una especie de proceso en el que las remeras pasan de una a otra, ¿no? El desteñir y teñir en el agua caliente del lavarropa. Te dicen, no le pongas agua muy caliente porque las remeras igual van pasando. Yo, de hecho, la más linda que tengo es una que cuando la compré era negra y ahora es marrón y no se consigue remeras marrones. Digo, por suerte tengo una por desteñimiento. Mi escritura tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué tomar mitos? Porque los mitos van destiñendo de una remera y pasando a otra remera y a otra remera. Yo en Baco Polaco tomo el personaje de Dionisos. El dios Dionisos en Grecia pasa a la cultura romana como Baco. Y es el mismo personaje, es exactamente lo mismo, tiene todo. Vos decís, es una herencia directa. Yo lo tomo y yo hago un nuevo Dionisos, al que llamo Dionisio para darle un nombre más contemporáneo, pero en todo caso la secuencia es la misma. Pero lo curioso es que vamos encontrando remeras desteñidas del vecino, como si dijera,
Ya, digo, hay varios que te pidieron prestado el lavarropa, ¿viste? Y fueron poniéndote, el vecino se llevó un cacho de tu remera azul. ¿Por qué? En mi obra yo pongo el carnaval porque el carnaval es la herencia directa de las fiestas báquicas. Las fiestas báquicas eran orgías, eran lugares de descontrol. El carnaval es la versión pudibunda, es la versión civilizada. Por eso digo, quedan algunos lugares, yo, no, el carnaval de Río todavía es muy jodón, todavía hay algunos carnavales descontrolados. Todo lo demás son chicos que qué sé yo, me pasé todo el carnaval de mi infancia disfrazado de gaitero asturiano. Eso era el máximo descontrol que se permitía a mi mamá. Eso se va heredando. Yo pongo el carnaval en mi obra, pero lo que es muy curioso, cuando empiezo a investigar el carnaval, me aparecen hipótesis de fiestas hebreas en las que empiezan a aparecer personajes. Y yo me empiezo a acordar de mi infancia. Yo soy café con leche, padre judío, madre católica, pero tuve la suerte, caí bien en los dos lados, así que dependía el fin de semana, me ponía una cosa o la otra. Pero me acuerdo haber ido a fiestas de Purim en River, donde estaba el personaje Reina Esther. La protagonista de mi obra se llama Reina Esther. En el final hay carnaval, y en el carnaval aparecen matracas. Pues si la matraca es de carnaval, digo, la matraca es de Purim. ¿Cómo de Purim? Sí. En la tradición judía, en Purim, se usan matracas para tapar el nombre de un rey al que no hay que nombrar. Cada vez que se lo nombra, se hace sonar una matraca para que no se escuche ese nombre. Y vos fijate cómo destiñen, y arrancamos con Dionisos, el dios de la locura, el descontrol, el dios de la fiesta, y vamos a lo romano, y vamos a lo judío, y la obra empieza a hablar. En la obra hay un cordobés que odia a la gente de La Pampa. Y todo es lo mismo, seguimos en el mismo relato. La remera es la misma, la medida es la misma, si usas XL vas a seguir usando XL, pero los colores son heredados. Eso más o menos, no sé si te la contesté, pero estuvo entretenido. No, simplemente veo que no es como vi gran parte de los espectáculos que escribiste y dirigiste, creo que todos. Veo que esto aparece, bueno, en el mito de Caín y Abel, que aparece también en Salomé, o sea, por supuesto. Solés hacerlo, digamos, esto, porque sí. Querés que tener remeras detenidas. Pero ¿sabés por qué? Porque de pronto los mitos toman un valor de representación que uno se conmueve, como si estuvo siempre ahí, como digo, Romeo y Julieta estuvo siempre ahí, y un día empezás a decir, che, me parece que estamos en una atmósfera de odio en la que Montescos y Capuleto empezaron a decir algo que no me imaginaba. Y entonces, ¿qué empieza? Te empieza a pedir Romeo y Julieta, haceme, estoy acá, chabón, haceme. Está bien, y vos a eso le das una vuelta de tuerca porque, importante, digo, lo que quería preguntarte también, vamos a dejar, acá tenemos el tren arriba, entonces, hay algo que se me hace en este espectáculo, en general en tus espectáculos, en tus obras, en los textos y también en las puestas, muy evidente y me conmueve, y es que veo un montón de elementos que son profundamente argentinos, pero no en un sentido como cualquiera podría pensar, explícitamente argentinos o subrayadamente argentinos, sino que me preguntaba el otro día, ¿dónde está en este caso? La morcilla, las achuras aparecen mucho, bueno, el salame que se transformó en Salomé, ¿no? No sé, en la pampa, en la vaca del niño argentino, aparece la palabra argentino en aquella obra, y en este caso, no sé, el otro día estaba profundamente, por muchas razones, conmovida cuando vi la obra, pero también la sentía dolorosamente nuestra, y siento que hay una síntesis enorme entre aquello que te decía, de lo universal, del mito, la mirada sobre nosotros, que muchas veces, vos dirás, no sé, pero muchas veces me parece que aparece la cuestión de lo campero, de la pampa,
bueno, un poco todo eso, más que pregunta, es una suerte de reflexión, pero digamos, me imagino que lo buscás, te aparece, se te impone irremediablemente, ¿no Sí. estás de acuerdo con que sea así? Sí, a ver, se impone... Acercate el micrófono. A veces se cree que los que escribimos ficciones, o en todo caso, puede ser que alguna gente aplique esto que yo les digo, pero en general hay una convicción que es, si alguien va a escribir sobre los ferrocarriles, se pone a leer e investigar sobre los ferrocarriles. Esto es cierto. Pero no es menos cierto que si te vas a poner a escribir sobre los ferrocarriles, es porque algo te conmueve de los ferrocarriles. A eso nosotros llamamos universos o imaginarios. El imaginario es donde crece tus imágenes. Las imágenes de cada uno de nosotros crecen un imaginario de la misma manera que una mariposa puede crecer en un mariposario, una flor crece en un jardín. Son lugares donde crecen cosas vivas. En mi caso, yo tengo un imaginario. Mi imaginario está dado por mi experiencia, lo que yo viví. Aquella frase, ¿cómo se llama esa mina? Gluck, una ganadora del Nobel, que tiene una frase preciosa que dice: la vida se la ve con los ojos del niño, todo lo demás es recuerdo. Lo que vemos son lo que vieron nuestros ojos de niño, todo lo demás lo recordamos. Los universos son lo que vimos, son los que están ahí. Yo puedo escribir sobre el tren. De hecho, para mí el tren es un lugar inspirador. ¿Por qué? Porque me creía a 30 metros de la vía. Este ruido para mí que pasó por acá, yo casi te diría me daba como ganita de siesta. Yo me dormía. Una de las cosas, por ejemplo, que más me tranquilizaba en San Andrés es cuando pasaba el primer tren, porque yo ya sabía qué hora era. Hay algo, por ejemplo, del mood, y cuando escribí Terrenal me venía a caminar por acá a mirar baldíos, porque tenía que escribir sobre baldíos y ya viste que en Buenos Aires no quedan, entonces buscaba los costados, a ver cómo son las plantas de los baldíos. Ah, por eso te gustó acá. A mí me